Dios los bendiga, hermanos. Los invito a que vayan conmigo al libro de los Salmos 108, verso 1, y así le estaremos dando lectura. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. El tema lleva como título, Mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión o más de una vez nos hemos apoyado en el libro de los Salmos esperando encontrar un refugio y un auxilio a través de su contenido? En momentos de angustia, tribulación, desesperación, pánico, dificultades, aflicción, miedo, cobardía, inseguridad, enfermedad o soledad, o viceversa, en momentos de alegría, agradecimiento, salud, prosperidad, y para reflexionar. Más de una vez algunos de nosotros hemos experimentado esto. En un momento complicado o en un momento favorable, buscamos una escritura que se acople a nuestra necesidad, que nos ayude, que nos aliente, que nos fortalezca. Y es que a través de los salmos encontramos poemas, cantos, himnos, oraciones, plegarias, profecías, promesas que van confortando nuestras almas. Los salmos no solamente eran inspiraciones donde el escritor se sentaba a escribir. Detrás de cada salmo hay una historia vivida, una experiencia que es contada. Alguien vivió algo en su vida y los plasmó a través de esta escritura. Los escritores fueron inspirados a escribir en tiempos de aflicción, de prueba, de persecución, pero teniendo el conocimiento de los atributos absolutos de Dios. Cada salmo lleva una experiencia. Cada escritor relató parte de su vida. Los salmos fueron escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, en diferentes situaciones, siendo el rey David el que más salmos escribió. Por ese motivo es conocido como el salmista David o el dulce cantor de Israel. Entre los autores también se encuentran los hijos de Coré, Asaf, Emán, incluyendo a Moisés y a Salomón, el hombre más sabio debajo del cielo. Moisés escribió el Salmo 90, pero también se le atribuye el Salmo 91, porque si hay alguien que sabe qué es morar bajo la sombra del Omnipotente, ese es Moisés, quien experimentó vivir bajo la sombra del Omnipotente a través de su salida de Egipto y a través del camino de 40 años en el desierto. Por su parte, Salomón, el hijo del rey David, escribió los Salmos 72 y 127. Y si hay alguien que sabe lo que significa que si alguien edifica la casa pero no toma en cuenta a Dios, ese es Salomón. Salomón edificó el templo más esplendoroso, pero sabía que tenía que ser Dios el centro del templo. De lo contrario sería en vano todo tipo de trabajo que levantaron en la casa de Dios. Por su parte, el salmista David escribe el Salmo 108 en un momento donde su vida corría peligro. David huía de la presencia del rey Saúl, que a toda costa deseaba terminar con él. Ese salmo fue escrito en la cueva de Adulam, donde se convirtió su refugio, su escondite, pero también se convirtió en el lugar de intimidad, en el lugar donde David tenía el encuentro con Dios, donde David era inspirado para escribir cada vivencia, para escribir cada experiencia. Toda oración, súplica, plegaria de David era plasmada en un salmo. Esa cueva se convirtió realmente en el lugar de inspiración. No solamente era un refugio o un escondidero para huir del enemigo, sino un lugar donde tenía el encuentro con Dios. Y desde sus entrañas escribía cada párrafo de su escritura, de un salmo, de un poema. El Salmo 130, verso 1 dice así: De lo profundo, oh Señor, a ti clamo.
Así era la inspiración de David, así era cada letra de su escritura. De lo más profundo de su ser, desde ahí clamaba David, en ocasiones con voces de auxilio, en otras ocasiones gritos de angustia, súplicas de liberación, plegarias de protección, oraciones, alabanzas, acciones de gracia. Según su necesidad, ese era el clamor del rey David, que salía de lo más profundo. Los salmos están escritos con voces de auxilio, súplicas de liberación, plegarias de protección, oraciones, gritos de angustia, alabanza, acción de gracia, pero siempre dándole toda la gloria a Dios. David se expresaba abiertamente ante el Señor. Y en un momento de persecución, David le clama a Dios, pero antes de pedir venganza en contra de su enemigo, él dice en el Salmo 108, verso 1, que su corazón está dispuesto. Dice, mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Esa era la disposición de David. Un corazón muy dispuesto para Dios, para cantarle y entonarle salmos. No era un lugar para estar reclamando, para estar frustrado, para sentir impotencia. Él utilizó ese momento para abrir su corazón, y su corazón estaba muy dispuesto para Dios, para cantarle. El corazón del rey David no estaba condicionado a solo alabar a Dios en momentos agradables. David no dependía de las circunstancias. El corazón de David estaba dispuesto a cantarle y alabarle y adorar a Dios y a darle toda la gloria bajo cualquier circunstancia, ya que no dependía de emociones, de sentimientos, sino de una gratitud y una convicción de quién era Dios. El Salmo 108, versos 2-4 dice así: despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. David sabía la grandeza de Dios, que su misericordia era más grande que todos los cielos, y que su verdad era hasta los cielos, y él estaba dispuesto a glorificar a Dios, y le dice al saltero y al arpa, despiértate, ya que a través de cada escritura él tomaba un instrumento, tomaba su arpa, y le daba melodía a cada vivencia, a cada experiencia, y lo convertía en un poema. Y de ese momento David glorificaba a Dios, lo alababa, y él quería que todos los pueblos conocieran al Señor, y él estaba dispuesto a alabar al Señor entre los pueblos y a cantar salmos entre las naciones. Hoy podemos decir que esa palabra se cumplió, porque todas las naciones de alguna forma cantamos salmos. Conocemos la palabra de Dios a través de los salmos. Los grandes hombres de Dios siempre tuvieron un corazón dispuesto para alabar a Dios. Esa es la diferencia entre un hombre de Dios y algún seguidor o fanático de Dios. El hombre de Dios siempre está dispuesto, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier precio. Éxodo capítulo 15 nos enseña que Moisés y los hijos de Israel elevaron un canto al Señor de gratitud después de haber atravesado el mar y quedar libres. En ese momento Moisés empieza a glorificar a Dios. El mar rojo se había abierto y el pueblo de Israel pasó en seco, y ese momento Moisés glorifica a Dios. El libro de los Jueces capítulo 5 nos dice que Débora y Barak entonan un canto para darle la gloria a Dios después de la victoria sobre Sísara. En ese momento se une Débora y Barak y empiezan a cantarle al Señor, a darle toda la gloria. Por su parte, el libro de los Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, nos presenta una historia muy distinta. Está el apóstol Pablo y Silas en un calabozo, con sus pies asegurados en el cepo. Pero esa condición en la que se encontraban no los condicionaba a que estuvieran deprimidos, a que estuvieran derrotados, sino que todo lo contrario. Dice la Escritura que a la medianoche
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y todos los presos escuchaban. Pablo no estaba en una sinagoga. Pablo no estaba en un lugar público predicando y cantando. Estaba en un calabozo. Estaba imposibilitado por sus pies. Pero eso no impedía que levantara oración a Dios, que le diera toda la gloria a Dios, que cantara himnos que posiblemente el rey David había escrito, himnos que posiblemente eran del rey David, y ahí estaban siendo recordados. Había un corazón muy dispuesto de parte del apóstol Pablo y de Silas, y cuando un corazón está dispuesto no hay nada que se interponga, no hay nada que impida que una persona pueda glorificar el nombre de Dios. El Salmo 57, versos 7 al 9 dice así: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Un salmo que es el complemento del Salmo 108. Y él dice que está pronto. Pronto está mi corazón, oh Dios. Está dispuesto, está firme. Tiene una actitud realmente de glorificarte. Y está dispuesto para cantarte y trovaré salmos. Le dice a su alma: despierta mi alma. Despierta, alma mía. Despierta, saltero y arpa. Me levantaré de mañana. Hay una actitud de glorificar a Dios. Él está despertando su alma, su ser interno. Y está despertando los instrumentos. Y quiere levantarse de mañana. Quiere glorificar a Dios. Quiere que las naciones, los pueblos conozcan al Señor. Pero David está asegurando que su corazón está pronto. Está firme. Está muy dispuesto para cantar al Señor. Y está dispuesto a trovar salmos. La palabra trovar significa crear y componer. David era un músico y poeta. Le ponía música a las palabras. Iba formando y creando melodías que quedaban plasmados en un salmo, los cuales ahora podemos entonar. Aquello que fue un sufrimiento, aquello que fue una aflicción, aquello que fue una plegaria, hoy se convirtió en una alabanza, en un cántico, en un poema. Porque David, dice la Escritura, que los trovó. Cada salmo era trovado, era creado, era compuesto. Realmente era una persona que transformaba el dolor en un poema. Cada momento de angustia, tribulación, persecución o momentos malos, les iba poniendo música, melodía a cada vivencia, y cada escritura, cada salmo se convirtió en algo que ahora es utilizado en miles de congregaciones en todo el mundo. Como ser humano, el rey David no fue perfecto. Todo hombre tenemos fallas. Pero si algo diferenciaba al rey David del resto de mucha gente, era que tenía un corazón muy dispuesto para adorar a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Tener un corazón muy dispuesto para glorificar a Dios. No toda persona tiene un corazón dispuesto. Hay muchos que tienen un corazón indispuesto, que no están de acuerdo con glorificar a Dios, que no están de acuerdo en darle toda la honra a Dios, que posiblemente de palabra digan que sí, pero su accionar o su forma de comportarse demuestran que no hay un corazón muy dispuesto. Pero el rey David nos enseña que bajo cualquier circunstancia su corazón estaba muy dispuesto para Dios. La pregunta que nos haríamos en este día sería: ¿qué tan dispuesto está nuestro corazón para alabar a Dios? ¿Realmente nuestro corazón está tan dispuesto como la carne está dispuesta para el mundo? Cuando mostramos esa diferencia entre el espíritu y la carne, nos damos cuenta que la carne siempre está dispuesta para el mundo. El simple hecho de escuchar
una música mundana, los pies de muchos empiezan a moverse, los dedos de sus manos empiezan a buscar la forma de entonar. Pero si esa disposición que tiene la carne la tuviera el corazón, la tuviera el espíritu, la vida de muchos creyentes fuera muy diferente. Así como hay una disposición de la carne para actuar rápidamente, prontamente, así debería actuar la parte espiritual. ¿Bajo qué circunstancia nuestro corazón está dispuesto? ¿Qué esperamos nosotros recibir para que nuestro corazón esté siempre dispuesto para Dios? Nos preguntamos también por qué regularmente nuestro corazón no está dispuesto para cantar a Dios. ¿Será que nuestro corazón condiciona a Dios? ¿Le pone condiciones para que nosotros podamos estar dispuestos? Ya sea el gusto por algún género musical, el ambiente que sea nuestro gusto, un horario bajo una comodidad que nos favorezca, una vida sin pruebas, una vida sin luchas, sin aflicciones. Bueno, el rey David no pidió nada de esto. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier horario, sin ninguna comodidad, sin ningún ambiente de gusto, él simplemente se dedicó a adorar a Dios. Su corazón estaba muy dispuesto a adorar a Dios. La Escritura nos enseña que cuando el rey David regresó con el arca, empezó a danzar, empezó a cantarle a Dios, a glorificar a Dios, y se despojó de sus vestiduras reales. Y su esposa Milca lo tuvo por una persona desagradable, pero al rey David no le importó la crítica, no le importó lo que pensaban de él. Él dijo que se iba a ser más vil por causa del Señor, porque su corazón estaba dispuesto a adorar a Dios, porque él sabía lo que significaba el arca del pacto, porque él sabía lo que significaba adorar a Dios. David no estaba pendiente de lo que la gente ve o qué dirá aquel. David estaba en una disposición de glorificar a Dios. Él se despoja de sus vestiduras. En ese momento David solamente está concentrado en glorificar a Dios, en darle toda la honra. Él no se está viendo como un rey, él se está viendo como un adorador, como alguien que está agradecido, como alguien que viene de traer la victoria al traer el arca. David no miraba lo suyo, él quería agradar a Dios. Y así como Jesucristo se despojó de sí mismo y no se aferró a ser igual a Dios, igualmente el rey David se despojó de su cargo, de su autoridad como rey, y en una condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo más vil para glorificar a Dios, para darle toda la honra a Dios, porque su corazón estaba muy dispuesto. Proverbios capítulo 16, verso 1, parte A, dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Toda acción que hace el hombre sale de su corazón. Si el hombre está dispuesto a glorificar a Dios, es una decisión propia. Si el hombre está dispuesto a darle toda la honra a Dios, es una decisión de él. Si el hombre está dispuesto a agradar a Dios bajo cualquier circunstancia, es una decisión que va a salir de su corazón. Cuando el hombre decide estar dispuesto para Dios, se rinde primeramente ante Dios y se rehúsa a sí mismo. Acepta la voluntad de Dios y hace a un lado su propia voluntad. Dispone su corazón para adorar a Dios, y en ese momento él toma su propia cruz y empieza a glorificar el nombre de Dios. Como creyentes, no debería de haber ningún obstáculo o problema para tener un corazón dispuesto para agradar a Dios. Todo creyente que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, que ha visto la gloria de Dios, que ha sido beneficiado con algo de parte de Dios, algún milagro, con su misericordia que son nuevas cada mañana, no deberíamos de tener ningún problema para que nuestro corazón estuviera dispuesto para Dios.
Pero la realidad es que muchos corazones no están dispuestos. Y Jesucristo nos revela la causa por la cual un hombre no tiene disposición. En Mateo capítulo 26, verso 41, Jesucristo sale a orar al huerto de Getsemaní acompañado de sus discípulos. Y mientras Jesús se retira a orar, llega a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación de ese momento no era el mundo. La tentación de ellos era el sueño, el dormir, el no querer orar. Pero Jesucristo les dice que deben de velar, estar sobrios y deben tener comunión con Dios. De esa manera van a poder resistir. Dice, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero una carne que no vela y que no ora es una carne débil, una carne que nunca está dispuesto, un corazón que siempre está indispuesto para Dios. Un creyente debe estar firme, constante, alerta, teniendo comunión con Dios. De esta manera el corazón siempre va a estar dispuesto. De lo contrario, el corazón nunca va a estar dispuesto. Podemos entender que el rey David era un hombre que velaba, que oraba, un hombre que tenía comunión con Dios. Por eso las circunstancias nunca lo condicionaron. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía todo lo que Dios le pedía. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Su corazón, su espíritu siempre estaban dispuestos para Dios. Meditemos, hermanos, ¿qué tan dispuesto está nuestro corazón? ¿Qué estaremos dispuestos a hacer para glorificar a Dios? ¿Cómo podemos mostrar la alabanza y la honra para Dios? Solamente a través de una disposición. No se trata solamente de asistir a la iglesia o de cantar, sino que tengamos una disposición. De esa manera el nombre de Dios siempre va a ser glorificado. Que tengamos un corazón dispuesto como el rey David. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.